¿Por qué nadie sobrevivirá al espacio profundo? Olvida de una vez por todas esas imágenes románticas de las películas de Hollywood, donde los astronautas contemplan las estrellas con una sonrisa mientras viajan a otros mundos. La realidad es mucho más oscura, más fría y sobre todo mucho más violenta. Siempre nos han vendido la idea de que el espacio es un vacío pacífico, un lienzo en blanco esperando a que la humanidad llegue a pintarlo. Pero la neta es que el cosmos nos odia. No es solo que no haya aire, es que allá afuera hay un ambiente hostil que lucha activamente contra nuestra biología cada milisegundo que pasamos lejos de casa. Nosotros fuimos hechos para la Tierra, para este pedacito de roca específico, con su gravedad exacta y su aire perfecto. Salir de aquí no es simplemente un viaje de exploración, es, de plano, una sentencia de muerte biológica. En el momento en que dejas atrás nuestra atmósfera, te conviertes en un intruso en un lugar donde la vida no debería existir. Tu cuerpo, esa máquina perfecta que ha evolucionado durante millones de años para caminar sobre el suelo, empieza a desmoronarse casi de inmediato. No hay poesía en el vacío, solo una física implacable que no tiene sentimientos y que no perdona ni el más mínimo error. Creemos que nuestra voluntad y nuestro ingenio son suficientes para conquistar las estrellas, pero la voluntad no detiene las partículas subatómicas que atraviesan tu cráneo, ni evita que tus órganos se confundan al no sentir el peso del mundo. Estamos atrapados en una burbuja de vida y, afuera, lo único que nos espera es un verdugo silencioso que no tiene prisa por terminar su trabajo. Ahorita todos estamos bien emocionados con esta nueva carrera espacial, que si vamos a regresar a la Luna, que si los primeros humanos van a pisar Marte en la próxima década. Suena increíble, ¿no? Es el siguiente gran paso de nuestra especie. Pero hay un detalle técnico, algo que casi nadie menciona en las conferencias de prensa llenas de luces y renders de naves futuristas. La diferencia abismal entre estar en la órbita de la Tierra y entrar de lleno al espacio profundo. Verás, cuando los astronautas están en la Estación Espacial Internacional, aunque parezca que están lejísimos, la verdad es que siguen estando bajo el ala protectora de Mamá Tierra. El campo magnético de nuestro planeta actúa como un escudo invisible que desvía lo peor que el universo nos avienta. Siguen estando en casa, aunque sea en el patio delantero. Pero el espacio profundo, eso es otra liga totalmente diferente. Es el vacío real, el abismo donde no hay escudo, no hay red de seguridad y lo más aterrador, no hay vuelta atrás rápida si algo sale mal. Aquí es donde la tecnología más avanzada choca de frente con la realidad de nuestra fragilidad. Podemos construir cohetes gigantescos, motores nucleares que nos lleven más rápido y naves que parecen sacadas de una serie de ciencia ficción. Pero hay un problema que no podemos resolver con parches ni con actualizaciones de software. El cuerpo humano es el eslabón más débil y hasta ahora el más insoluble. Nuestra biología es una tecnología diseñada exclusivamente para funcionar aquí abajo. En el espacio profundo, esa tecnología falla sistemáticamente. No importa qué tan avanzado sea el soporte de vida, no puedes engañar a la evolución de un plumazo. Estamos intentando llevar un organismo de carne, hueso y agua a un lugar donde la física simplemente no permite que la vida prospere. El verdadero reto no es cómo construir la nave, sino cómo evitar que nosotros nos desintegremos antes de llegar. Para entender por qué el espacio profundo es una trampa mortal, primero tenemos que hablar del asesino que no puedes ver, ni oler, ni sentir, pero que te está despedazando desde el momento en que cruzas la frontera invisible de nuestra magnetosfera. En la Tierra, vivimos bajo una especie de burbuja protectora, un escudo magnético que nos cuida de la furia del universo. Es como si estuviéramos dentro de una fortaleza medieval con muros de 1000 metros de espesor. Pero allá afuera, en el verdadero vacío, ese escudo desaparece
y te quedas encuerado frente a la radiación cósmica galáctica, o GCR, por sus siglas en inglés. Y aquí es donde la neta se pone fea, porque no estamos hablando de una quemadura de sol que se quita con cremita de sábila. Estamos hablando de artillería pesada, a nivel subatómico, que no tiene piedad. Mucha gente confunde la radiación solar con los rayos cósmicos galácticos, pero la diferencia es como comparar una piedra que te avienta un niño con un proyectil de tanque disparado a quemarropa. El sol lanza partículas, sí, y son peligrosas, pero son lentas y fáciles de detener con un poco de blindaje básico. Los rayos cósmicos galácticos son otra historia completamente distinta. Son núcleos de átomos pesados, como el hierro, que han sido escupidos por supernovas en los confines más lejanos de la galaxia y que viajan casi a la velocidad de la luz. Imagínate eso por un segundo. No son ondas de energía, son pedazos de materia con una energía cinética tan brutal que la palabra impacto se queda corta. Cuando estas partículas chocan contra una nave espacial, no se detienen. No hay metal en la tabla periódica ni aleación secreta de la NASA que pueda frenarlas en seco. Atraviesan el casco de aluminio o titanio como si fuera papel mojado. Y lo peor es que, al chocar con los átomos del metal de la nave, generan una lluvia secundaria de neutrones y otras partículas que es todavía más dañina. Es como si una bala entrara en una habitación, chocara contra la pared y se fragmentara en 1000 pedazos de metralla que rebotan por todos lados. No tienes a dónde correr. Ahora, piensa en lo que eso le hace a tu cuerpo. Nosotros somos, básicamente, bolsas de agua con instrucciones genéticas muy precisas. Cada una de tus células tiene un manual de instrucciones llamado ADN. Los rayos cósmicos galácticos entran en tu cuerpo y literalmente actúan como tijeras microscópicas que cortan esas cadenas de ADN de forma aleatoria y violenta. En la Tierra, nuestras células están acostumbradas a reparar daños menores, pero lo que sucede en el espacio profundo es una masacre molecular. Estas partículas pesadas causan lo que los científicos llaman daño por traza densa. No es un corte limpio, es como si un tren pasara por encima de una vía férrea y la dejara hecha trizas. Las células no saben cómo arreglar eso, o se mueren, o mutan de formas que ni te imaginas. El riesgo de cáncer se dispara a niveles que harían que cualquier protocolo de seguridad en la Tierra clausurara la misión en 5 minutos. Pero el cáncer es un problema a largo plazo. El espacio profundo tiene formas mucho más rápidas de arruinarte la existencia. Hablemos del cerebro, porque aquí es donde la cosa se pone realmente aterradora. Tus neuronas son células que no se regeneran tan fácil como las de la piel. Cuando estos núcleos de hierro atraviesan tu cráneo a velocidades relativistas, dejan un rastro de destrucción en el tejido cerebral. Imagina que tienes una computadora de última generación y alguien empieza a dispararle con una escopeta de perdigones mientras intentas correr un programa complejo. Tarde o temprano, algo va a fallar. Los estudios más recientes, hechos con simulaciones y modelos biológicos, sugieren que los astronautas que viajen a Marte o más allá podrían sufrir una degradación cognitiva severa mucho antes de llegar a su destino. Estamos hablando de una especie de Alzheimer inducido por el espacio. Pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones, falta de coordinación motriz y una confusión constante. Imagina la escena. Estás a millones de kilómetros de la Tierra, en una misión donde cada segundo cuenta y cada botón que aprietas es vital. Pero tu cerebro está tan frito por la radiación que ya no te acuerdas para qué sirve la palanca de emergencia o cómo leer los instrumentos de navegación. Es una pesadilla de ciencia ficción hecha realidad por la física más elemental. Y no creas que el blindaje es la solución fácil, porque aquí es donde la ingeniería choca con una pared de ladrillos. Podrías pensar, bueno, pues pónganle más plomo a la nave y ya estuvo, ¿no? Pues no. La neta es que no es tan sencillo.
Si le pones demasiado blindaje a una nave, la haces tan pesada que ningún cohete la podría sacar de la atmósfera. Pero incluso si tuviéramos la lana y la tecnología para lanzar una nave blindada como un búnker, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Como te mencioné antes, cuando los rayos cósmicos chocan con materiales densos como el plomo, producen una cascada de radiación secundaria. Estarías atrapado dentro de una caja metálica donde la radiación rebota y se multiplica, convirtiendo el interior de la nave en un horno de partículas subatómicas. La única forma real de detener estas partículas sería con un escudo magnético activo, como el de la Tierra, pero para generar uno de ese tamaño, necesitarías una planta nuclear entera a bordo y una tecnología que todavía está a décadas, si no es que a siglos, de distancia. La realidad es que el espacio profundo no es un lugar para seres biológicos. Estamos diseñados para vivir bajo un cielo azul, protegidos por kilómetros de atmósfera y un campo magnético masivo. El cuerpo humano es una máquina increíblemente compleja, pero también es increíblemente frágil cuando la sacas de su zona de confort. Cada día que pasas en el vacío, tu probabilidad de sobrevivir cae en picada. No es una cuestión de si te va a dar un problema médico grave, sino de cuándo. La radiación cósmica es un bombardeo constante, un ruido de fondo que te va desgastando átomo por átomo, célula por célula. Es un asesino silencioso que no hace ruido, que no brilla y que no te avisa cuando te ha dado el golpe de gracia. Mucha gente se imagina que el mayor peligro de ir a Marte es que explote el cohete o que se queden sin comida, pero la verdadera bronca es que, aunque todo salga perfecto con la ingeniería, el factor humano es un desastre anunciado. Los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional ya muestran cambios en su expresión genética y daños en su sistema inmunológico, y eso que ellos están aquí cerquita, protegidos por el campo magnético terrestre. Ahora imagínate a un grupo de personas metidas en una lata de sardinas durante 6 o 9 meses, recibiendo el impacto directo de los restos de estrellas muertas que viajan por el vacío. Para cuando lleguen a Marte, si es que llegan, no serán las mismas personas que salieron de Cabo Cañaveral. Serán sobrevivientes de un bombardeo invisible, con el ADN hecho pedazos y el sistema nervioso central comprometido. La neta es que nos gusta creer que somos los conquistadores del universo, que nuestra tecnología nos hace invencibles, pero la física no sabe de egos. El espacio profundo es un campo de tiro donde nosotros somos el blanco y las balas son infinitas. No hay tregua, no hay descanso y no hay escudo que valga. Es una lucha biológica que estamos destinados a perder porque simplemente no evolucionamos para estar ahí. Cada vez que escucho a alguien hablar de colonizar otros sistemas estelares como si fuera a hacer un paseo en crucero, no puedo evitar pensar en la fragilidad de nuestras células frente a la violencia del cosmos. Estamos hechos de polvo de estrellas, sí, pero eso no significa que el universo nos quiera de regreso en su estado natural. Al contrario, parece que el espacio profundo tiene un letrero gigante que dice «Prohibido el paso a los seres de carne y hueso», y la radiación cósmica galáctica es el guardia de seguridad que se encarga de que nadie cruce esa línea y viva para contarlo. Es una barrera invisible, pero más dura que cualquier muro de concreto, y hasta que no encontremos una forma de reescribir nuestra propia biología o de doblar las leyes de la física a nuestro antojo, el espacio profundo seguirá siendo lo que siempre ha sido, un cementerio infinito esperando a su próxima víctima. Si creías que el mayor problema de flotar en el espacio era simplemente acostumbrarte a no tener un arriba y un abajo, la neta es que no tienes idea de la madriza que le estás poniendo a tu propio organismo. En las películas, todo se ve muy padre. Los astronautas hacen piruetas, juegan con burbujas de agua y se ríen mientras flotan de un módulo a otro. Pero lo que no te enseñan es que, en el momento en que la gravedad deja de jalarte hacia el suelo, tu cuerpo entra en un estado de pánico fisiológico total. Para nosotros,
La gravedad no es solo una fuerza de la física, es el pegamento que mantiene nuestra estructura en su lugar y la señal constante que le dice a nuestras células cómo deben chambear. Sin ella, el cuerpo humano empieza a deshacerse, literalmente, como si fuera una construcción mal hecha a la que le quitan los cimientos de un momento a otro. Y no estamos hablando de lo que pasa en unos meses en la Estación Espacial Internacional. Estamos hablando de lo que sucede cuando te avientas años en el espacio profundo, sin ninguna esperanza de sentir el peso de la Tierra de nuevo. Vamos a empezar por los huesos, porque esto es de lo más gacho. Mucha gente piensa que el esqueleto es como una armadura de piedra que ahí está y ya. Pero la realidad es que tus huesos son tejido vivo, que se está rompiendo y reconstruyendo todo el tiempo. En la Tierra, cada vez que caminas, te sientas o simplemente te levantas de la cama, le estás mandando una señal a tus huesos. ¡Hey! Necesito que estén fuertes porque hay gravedad. Pero en el espacio, esa señal desaparece. Tu cuerpo, que es bien inteligente pero también bien codo con la energía, dice, ¿para qué gasto calcio y minerales en mantener unos huesos súper resistentes si aquí no pesan nada? Y entonces empieza el desastre. Empiezas a perder masa ósea a una velocidad que dejaría chiquita a la peor osteoporosis que veas en un hospital. Estamos hablando de perder entre el 1 y el 2% de tu densidad ósea cada mes. Haz las cuentas. Para cuando llegues a Marte después de un viaje de ida y vuelta y una estancia allá, tus huesos van a ser tan frágiles como el cristal. No es broma. Podrías fracturarte una costilla simplemente por estornudar fuerte o romperte un fémur al intentar dar un paso cuando por fin sientas algo de gravedad. Es como si tu propio cuerpo decidiera que ya no necesita un esqueleto y empezara a canibalizarse a sí mismo, mandando todo ese calcio sobrante a tu torrente sanguíneo, lo que, por cierto, te va a llenar los riñones de piedras dolorosísimas. Imagínate estar a millones de kilómetros de un doctor, con un cólico nefrítico porque tus huesos se están derritiendo por dentro. Pero la cosa no para ahí, porque si los huesos se están deshaciendo, los músculos no se quedan atrás. Tus músculos están diseñados para luchar contra la gravedad las 24 horas del día. Incluso cuando estás parado sin hacer nada, tus piernas, tu espalda y tu cuello están chambeando para que no te desplomes como un bulto. En el espacio profundo, ese esfuerzo desaparece por completo. No importa cuánto ejercicio hagan los astronautas en esas máquinas especiales que usan ligas y resistencias. No es suficiente. Los músculos antigravitatorios, que son los que te mantienen erguido, se atrofian de una forma espantosa. Se vuelven flácidos, pierden volumen y, lo más importante, pierden la conexión nerviosa que los hace reaccionar rápido. Te conviertes, básicamente, en una gelatina humana metida en un traje espacial. Y aquí viene lo que de veras da miedo. El corazón también es un músculo. En la Tierra, tu corazón tiene que bombear sangre hacia arriba, en contra de la gravedad, para que llegue al cerebro. Es una bomba de alta potencia que nunca descansa. Pero en el espacio, como no hay gravedad que venza, el corazón se vuelve flojo. Ya no tiene que esforzarse tanto para mover la sangre. Y como cualquier músculo que no se usa, empieza a encogerse. Se vuelve más pequeño, más débil y hasta cambia de forma, volviéndose más esférico. Si intentaras regresar a la Tierra después de un viaje largo, tu corazón no tendría la fuerza necesaria para mandar sangre a tu cabeza y te desmayarías al instante. O peor, podrías sufrir una falla cardíaca porque tu motor principal ya no aguanta la presión de un mundo real. Y si creías que con los huesos y los músculos ya era suficiente drama, espérate a que hablemos de los fluidos. Este es uno de los efectos más raros y molestos de estar en el espacio profundo. En la Tierra, la gravedad jala todos tus fluidos, sangre, linfa, agua, hacia abajo, hacia tus piernas. Por eso a veces se nos hinchan los pies después de estar mucho tiempo parados. Pero en el espacio,
Esos fluidos se redistribuyen por todo el cuerpo de manera uniforme. El resultado es lo que los científicos llaman el síndrome de cara de papa y piernas de pájaro. Tus piernas se vuelven flaquitas porque ya no tienen líquido, y toda esa sangre y agua se te sube a la cabeza. Al principio parece un chiste porque te ves todo hinchado de la cara, pero la realidad es una pesadilla médica. Toda esa presión extra de fluidos dentro de tu cráneo empieza a apretar tus globos oculares desde atrás. Literalmente, el líquido está aplastando tus ojos contra el frente de tu cara. Esto causa algo que se llama el síndrome VIP, deterioro visual por presión intracraneal. Los astronautas empiezan a ver borroso, pierden la capacidad de enfocar y, en misiones largas, el daño al nervio óptico puede ser permanente. Estamos hablando de que podrías quedarte ciego en medio de la misión más importante de la historia humana, simplemente porque tu sangre no sabe dónde acomodarse sin la gravedad de la Tierra. Esa presión en la cabeza no solo te jode la vista, también te nubla el juicio. Imagina vivir con la sensación de tener una congestión nasal eterna y una migraña que no se quita con nada. Esa es la vida diaria en el espacio profundo. Tu cerebro está nadando en un exceso de presión que no debería estar ahí. Además, tu sistema inmunológico se vuelve loco. Por alguna razón que todavía no entendemos del todo, las células de defensa de nuestro cuerpo se vuelven más lentas y menos eficientes en el espacio, mientras que las bacterias y los virus se vuelven más agresivos. Es la combinación perfecta para el desastre. Un astronauta con los huesos de cristal, el corazón encogido, ciego de un ojo, con el cerebro inflamado y un sistema inmune que no puede ni con una gripa común. La neta es que el cuerpo humano es una obra maestra de la evolución, pero es una obra maestra diseñada para un entorno muy específico. Sacarnos de la Tierra por periodos prolongados es como intentar correr un software de última generación en una computadora de hace 40 años. Simplemente no va a funcionar y el sistema va a colapsar tarde o temprano. No estamos hablando de incomodidad. Estamos hablando de una degradación biológica sistemática que no tiene solución fácil. Por más que inventemos trajes fregonas o naves que parezcan hoteles de lujo, mientras no podamos replicar la gravedad de un planeta de forma perfecta y constante, nuestro destino en el espacio profundo es marchitarnos. La microgravedad a largo plazo no es una aventura, es una erosión lenta de todo lo que nos hace humanos físicamente. Cada segundo que pasas flotando en ese vacío, estás pagando un precio altísimo que quizás nunca puedas terminar de pagar. La idea de que vamos a colonizar otros mundos y vivir en naves generacionales suena muy bonita en los libros, pero la biología nos dice otra cosa. Nos dice que somos criaturas del suelo, de la tierra firme, del peso constante que nos mantiene unidos. Sin ese peso, nos deshacemos. Nos convertimos en sombras de lo que fuimos, en seres frágiles que no podrían sobrevivir ni un minuto en el mundo que los vio nacer. El espacio profundo no solo es un lugar peligroso por lo que hay afuera, sino por lo que le hace a lo que llevamos adentro. Es un ataque constante a nuestra integridad física, un recordatorio cruel de que, aunque nuestras mentes puedan soñar con las estrellas, nuestros cuerpos están encadenados a la Tierra por una razón muy poderosa: la supervivencia. Así que, la próxima vez que veas a un astronauta flotando feliz en la tele, acuérdate de que, detrás de esa sonrisa, sus huesos se están disolviendo, su corazón se está haciendo chiquito y su cerebro está luchando por no ser aplastado por su propia sangre. Esa es la cruda realidad de la frontera final. Pero supongamos por un momento que eres un superhumano, que tus huesos son de adamantium y que tu corazón aguanta lo que le echen. Supongamos que la radiación y la falta de gravedad te pelan los dientes. Aún así, hay un enemigo mucho más astuto y peligroso que te está esperando en el rincón más oscuro de tu propia cabeza, tu mente. Porque, la neta, nadie habla de lo que pasa cuando el cerebro humano
Una máquina diseñada para vivir en sociedad, rodeada de estímulos, colores, olores y gente, es encerrado en una caja de metal del tamaño de una furgoneta y lanzado al vacío absoluto. Aquí es donde entra el factor psicológico, y te aseguro que está mucho más cañón de lo que te imaginas. Existe algo que los psicólogos de la aviación y los expertos de la NASA estudian con miedo, y lo llaman el efecto break-off. Es esa sensación de desapego total, un momento en el que el cordón umbilical invisible que te une a la humanidad se rompe de tajo. No es solo extrañar a tu familia o querer comerte unos tacos. Es una crisis existencial profunda, donde tu cerebro empieza a procesar que ya no perteneces al mundo de los vivos, que eres un fantasma flotando en una nada infinita. En las misiones a la Luna, los astronautas todavía podían ver la Tierra. Era una canica azul preciosa, colgada en el cielo, que les recordaba que había un hogar al cual volver. Pero en el espacio profundo, rumbo a Marte o más allá, llega un punto en el que la Tierra deja de ser un disco y se convierte en un simple puntito de luz, indistinguible de cualquier otra estrella. Ese momento es un golpe brutal para la psique. Se pierde lo que llaman el anclaje planetario. De repente, ya no hay un abajo real, no hay un norte, no hay un lugar donde la gente respire aire de verdad. Estás solo. Y no es una soledad de domingo por la tarde, es una soledad cósmica que puede volverte loco. Aquí es donde aparece el famoso síndrome del solipsismo. Es un estado mental aterrador, en el que el individuo empieza a sentir que nada de lo que hay afuera de la nave es real. El cerebro, al no recibir estímulos nuevos, siempre el mismo ruido de los ventiladores, el mismo olor a aire reciclado, las mismas tres caras de tus compañeros, empieza a convencerse de que el universo entero es una simulación o un sueño. La gente que sufre esto empieza a retraerse, a dejar de cuidar su higiene, a dejar de comer, porque en su mente nada importa. Total, si el mundo exterior no existe, ¿qué más da si la misión falla? Y luego está el tema de la comunicación, que es una verdadera bronca. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, a mandar un mensaje y que nos contesten al segundo. Pero en el espacio profundo, las leyes de la física dictan que nada viaja más rápido que la luz. Si estás cerca de Marte, un mensaje tarda unos 20 minutos en llegar a la Tierra y otros 20 en regresar. Olvídate de tener una conversación fluida con tu pareja o con el centro de control. Si tienes una emergencia y gritas «¡Auxilio! ¡La nave se está quemando!», la respuesta de Houston te va a llegar 40 minutos después, cuando probablemente ya seas cenizas flotando en el vacío. Ese retraso en la comunicación crea una sensación de aislamiento total, una desconexión emocional que no se puede reparar con correos electrónicos o videos grabados. Te das cuenta de que, pase lo que pase, estás solo. Nadie puede ayudarte en tiempo real. Esa presión constante de saber que eres el único responsable de tu vida en un entorno que te quiere matar, termina por quebrar hasta al tipo más duro. Pero el verdadero peligro no es solo la soledad, sino la convivencia. Imagina estar encerrado con las mismas 3 o 4 personas durante 2 años seguidos, en un espacio donde no tienes privacidad ni para ir al baño. Los psicólogos espaciales saben que, en el aislamiento extremo, las pequeñas manías de los demás se convierten en motivos de odio asesino. El ruido que hace tu compañero al masticar, la forma en que se rasca la cabeza o el hecho de que repita la misma anécdota por 10ª vez, empieza a taladrarte el cerebro. En la Tierra, si te peleas con alguien, sales a caminar, te vas a un bar o simplemente te encierras en tu cuarto. En el espacio profundo, no hay a dónde ir. Estás atrapado con tus demonios y con los demonios de los demás. Ha habido experimentos en la Tierra, como el proyecto Mars 500, donde encerraron a voluntarios en un simulador por más de 1 año, y los resultados fueron alarmantes. Depresión severa, insomnio crónico
peleas constantes y grupos que dejaban de hablarse por completo. Ahora traslada eso a una nave real, donde un error por falta de concentración o un arranque de ira puede hacer que alguien abra una escotilla o apague un sistema crítico. La mente humana necesita novedad, necesita el cambio de las estaciones, el sonido del viento, la lluvia, el olor a tierra mojada. En el espacio profundo, todo es artificial. La luz es artificial. El ciclo de día y noche es un invento de las lámparas LED y el silencio es absoluto, solo roto por el zumbido constante de las máquinas que te mantienen vivo. Ese zumbido, que al principio ignoras, se convierte después de unos meses en una tortura china. Es el recordatorio constante de que, si ese ruido se detiene, te mueres. La ansiedad se vuelve tu compañera de cuarto. Empiezas a desarrollar trastornos del sueño, porque tu ritmo circadiano está totalmente deshecho. No sabes cuándo es lunes o cuándo es domingo, y el tiempo empieza a estirarse de una forma extraña. Los días se sienten como siglos, y los meses se pierden en una neblina de monotonía gris. A esto, súmale el miedo constante. En la Tierra, rara vez pensamos en nuestra mortalidad de forma activa, pero en el espacio profundo, la muerte está a 2 centímetros de distancia, del otro lado de una pared de aluminio. ¿Sabes que un micrometeoroide del tamaño de un grano de arena puede perforar la nave y succionarte al vacío en un parpadeo? ¿Sabes que una llamarada solar puede freírte los órganos? Vivir bajo ese nivel de estrés crónico durante años cambia la química de tu cerebro. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se mantienen por las nubes, lo que no solo te pone de malas, sino que destruye tus neuronas y debilita aún más tu sistema inmunológico. Te vuelves paranoico, irritable y propenso a cometer errores. Y en el espacio profundo, un error es la diferencia entre ser un héroe nacional o un cadáver congelado a la deriva. La neta es que no estamos diseñados para la inmensidad. Somos criaturas de comunidad, de contacto físico, de horizontes abiertos. El espacio profundo es la máxima privación sensorial. Es el aislamiento definitivo. Muchos expertos creen que, incluso si logramos resolver los problemas físicos de la radiación y la gravedad, el factor psicológico será el que finalmente detenga nuestra expansión por el cosmos. Porque, ¿de qué sirve llegar a otro planeta si para cuando aterrices ya perdiste la razón? ¿De qué sirve conquistar las estrellas si en el proceso dejas de ser humano y te conviertes en una cáscara vacía, rota por el silencio y la distancia? La mente tiene un límite, y el espacio profundo parece estar diseñado específicamente para encontrar ese límite y pisotearlo. No somos dioses, somos simios con tecnología, y todavía necesitamos sentir el suelo bajo los pies y ver un cielo azul para no volvernos locos. El vacío no solo está afuera de la nave. Si no tienes cuidado, el vacío se mete en tu cabeza y se lo come todo, dejándote solo con el eco de tus propios pensamientos en un universo que no tiene nada que decirte. Esa es la verdadera prisión del espacio. No son las paredes de metal, es la inmensidad que te recuerda, a cada segundo, lo pequeño e insignificante que eres. Y esa es una verdad que muy pocos cerebros están preparados para aguantar sin romperse en 1000 pedazos. ¿Crees que el vacío es silencio? Pero la neta es que el espacio profundo es un campo de tiro donde tú eres el blanco y el universo tiene munición infinita. Existe este mito de que el espacio está vacío, de que es una negrura inmensa donde no hay nada en millones de kilómetros. Pero esa es la mentira más peligrosa que nos han contado. El espacio está retacado de basura, pero no basura de la que dejas en la calle, sino de micrometeoroides, restos de cometas, pedazos de asteroides y granos de polvo cósmico que llevan vagando por el sistema solar desde antes de que los dinosaurios siquiera pensaran en existir. Y aquí es donde la física se pone verdaderamente violenta, porque en el espacio no importa tanto el tamaño,
sino la velocidad. Imagínate un grano de arena, algo tan insignificante que ni lo sentirías si te cayera en el ojo en la playa. Ahora, agarra ese grano de arena y aceléralo a 70.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, ese granito de nada ya no es polvo. Es un proyectil con más energía cinética que una bala de un fusil de asalto disparada a quemarropa. Ese es el campo minado invisible que cualquier nave tiene que atravesar si quiere llegar a algún lado. Y la neta es que no hay forma de esquivarlos todos. Cuando estás en la Tierra, la atmósfera nos protege. Es como una sábana pesada que desintegra casi todo lo que intenta entrar. Lo que vemos como estrellas fugaces son, en realidad, esos proyectiles quemándose antes de tocarnos. Pero en el espacio profundo no hay atmósfera. No hay nada que frene a estos asesinos microscópicos. Una nave espacial viajando hacia Marte es como un pato en una feria de tiro al blanco, moviéndose a través de una nube constante de escombros que viajan en todas direcciones. Y lo peor es que no los puedes ver venir. No hay radar en el mundo, por más avanzado que sea, que pueda detectar un objeto del tamaño de un balín moviéndose a velocidades hipersónicas en la oscuridad total. Simplemente sucede. Estás ahí, tomando tu café reciclado, y de repente escuchas un ¡pum! Un golpe seco que hace vibrar toda la estructura de la nave. En ese momento, reza lo que sepas, porque si ese granito de arena atravesó el casco, tu cuenta regresiva acaba de empezar. La ingeniería espacial ha intentado solucionar esto con algo llamado el escudo Whipple. Es una idea ingeniosa, pero tiene sus límites bien marcados. Básicamente, le ponen varias capas de metal a la nave, con espacios vacíos entre ellas. La idea es que, cuando el micrometeoroide choque con la primera capa, se desintegre por el puro impacto y lo que llegue a la segunda capa sea solo una nube de gas y fragmentos más pequeños. Es como intentar detener una bala con varias hojas de papel separadas. Funciona para las cosas chiquititas, las que son del tamaño de una mota de polvo. Pero, ¿qué pasa cuando te topas con algo del tamaño de una canica o de una pelota de golf? Ahí sí ya valió. A esas velocidades, un objeto de ese tamaño atraviesa cualquier blindaje que podamos ponerle a una nave sin que sea demasiado pesada para despegar. Atraviesa el escudo, atraviesa el casco, atraviesa los sistemas eléctricos y, si tienes muy mala suerte, te atraviesa a ti. No es una muerte limpia, es una explosión interna de tejido y metal vaporizado. Lo que la gente no dimensiona es el efecto de la descompresión. Si un proyectil de estos logra perforar el casco de lado a lado, el aire que te mantiene vivo sale disparado hacia el vacío con una fuerza brutal. No es como en las películas donde el astronauta pone la mano y tapa el hoyito. La presión interna de la nave contra el vacío absoluto del espacio es tan fuerte que el agujero puede hacerse más grande en un segundo por la fatiga del material. El oxígeno se escapa, la presión cae, y tus pulmones empiezan a colapsar. Y esto no es algo que pase una vez en 1000 años. En el espacio profundo, los impactos son una constante. Si revisas las ventanas del transbordador espacial o los paneles de la Estación Espacial Internacional, están llenos de cráteres microscópicos causados por estos impactos. Pero la estación está aquí cerca, en una zona relativamente limpia. Allá afuera, en las rutas interplanetarias, la densidad de estos restos puede ser mucho mayor, especialmente cuando cruzas órbitas de cometas viejos que dejaron nubes de escombros a su paso. Vivir en el espacio profundo es vivir con el miedo constante de que el techo se te caiga encima, literalmente. Es una paranoia que te va carcomiendo. Cada ruido extraño, cada vibración del casco, te hace pensar si fue un tornillo que se soltó o un pedazo de roca espacial que acaba de comprometer tu integridad estructural. Y no hay forma de reparar un daño mayor en medio de la nada. Si un impacto daña el sistema de propulsión o los tanques de combustible, estás acabado. No hay grúas, no hay talleres,
No hay nadie que venga a rescatarte a millones de kilómetros de casa. Eres tú, tu lata de metal y la probabilidad matemática de que un pedazo de basura cósmica decida que hoy es el día en que tu misión termina. Además, hay que considerar la fatiga de los materiales. Una nave espacial no es eterna. Cada impacto, por pequeño que sea, va debilitando la estructura. Es como si estuvieras golpeando una lata de refresco con un martillito miles de veces. Tarde o temprano, el metal se cansa, aparecen microfisuras y la integridad de la nave se va al caño. En una misión de varios años, el riesgo acumulado es altísimo. No se trata de si te van a pegar, sino de cuántos golpes puede aguantar tu nave antes de que algo crítico falle. Los ingenieros calculan estas probabilidades, pero al final del día es un volado. Estás apostando tu vida a que el universo no te aviente una piedra un poquito más grande de lo normal, en el momento equivocado. Y no solo es el casco de la nave lo que corre peligro. Piensa en los paneles solares, esos que te dan la energía para que tu soporte de vida funcione. Son superficies gigantescas, delgaditas y súper frágiles, expuestas totalmente al vacío. Un solo impacto de un micrometeoroide puede dejar fuera de combate una sección entera de energía. Sin electricidad, no hay calefacción. Sin calefacción, te congelas en minutos. Sin electricidad, no hay reciclaje de aire. Sin aire, te asfixias. Todo en el espacio profundo está conectado de una forma tan precaria que el más mínimo balazo de una piedra espacial puede desencadenar una reacción en cadena de fallas que no tienen solución. Es un campo minado donde las minas se mueven a velocidades que ni siquiera podemos procesar mentalmente. La neta, cuando te pones a ver los números, te das cuenta de que estamos jugando a la ruleta rusa con 6 balas en el tambor. El espacio profundo no es un lugar para navegar tranquilamente, es una zona de guerra ambiental. Cada vez que lanzamos una sonda, regresa, si es que regresa, con cicatrices de guerra. Pero una sonda es una máquina, no siente dolor y no necesita aire. Nosotros, con nuestra piel delgadita y nuestra necesidad de estar en un ambiente presurizado, somos el blanco más fácil del cosmos. La idea de que vamos a tener ciudades flotantes o naves de pasajeros yendo y viniendo entre planetas choca de frente con la realidad de estos proyectiles invisibles. A menos que descubramos cómo crear campos de fuerza como los de la ciencia ficción, cosa que hoy por hoy es pura fantasía, cualquier viaje largo por el espacio profundo va a seguir siendo una apuesta suicida contra la puntería del universo. Así que, mientras los magnates de la tecnología te venden boletos para Marte, recuerda que el camino no es una carretera despejada, es un callejón oscuro lleno de francotiradores microscópicos que no fallan. No importa qué tan fregón sea tu motor o qué tan brillante sea tu casco, el espacio profundo tiene billones de años practicando su puntería y nosotros apenas estamos aprendiendo a escondernos. La vulnerabilidad es total y la incertidumbre es la única constante. En este cementerio de estrellas, un simple grano de polvo tiene el poder de borrar siglos de ambición humana en un abrir y cerrar de ojos. No hay forma de desviar todo, no hay forma de verlo venir, y definitivamente no hay forma de sobrevivir si el universo decide que hoy te toca a ti. Es la física en su estado más puro y cruel, velocidad contra masa, y en esa pelea, el cuerpo humano siempre lleva las de perder. Imagínate por un momento que tu vida ya no depende de tus pulmones o de tu corazón, sino de una serie de máquinas ruidosas, tubos de plástico y filtros de carbón que están zumbando las 24 horas del día a unos metros de tu cama. En la Tierra, damos por sentado que el aire está ahí, que el agua fluye y que la naturaleza se encarga de limpiar nuestros desechos. Pero en el espacio profundo, esa red de seguridad desaparece por completo. Tu nave no es solo un vehículo, es un ecosistema artificial, una burbuja de tecnología que intenta, con mucha dificultad, imitar lo que la Tierra hace de forma gratuita y perfecta. Y la neta, la ingeniería humana
por muy fregona que sea, tiene un límite muy claro. La perfección absoluta no existe. En una misión al espacio profundo, donde no hay camiones de basura, ni lluvia, ni aire fresco, cualquier falla en el sistema de soporte de vida se convierte, tarde o temprano, en una sentencia de muerte lenta y bastante desagradable. El primer gran problema es la eficiencia. En la Estación Espacial Internacional, que está aquí cerquita, los sistemas de reciclaje son impresionantes, pero no son perfectos. Recuperan cerca del 90% del agua, incluyendo el sudor de los astronautas y sí, su propia orina. Hay un dicho muy famoso entre los astronautas: el café de hoy es el café de mañana. Suena a broma, pero es la cruda realidad de vivir en un circuito cerrado. Sin embargo, ese 10% que se pierde es una bronca monumental cuando estás a millones de kilómetros de casa. En el espacio profundo, no hay naves de carga que te traigan botellas de agua nuevas cada pocos meses. Necesitas una eficiencia del 100%, y la termodinámica nos dice que eso es, básicamente, imposible. Siempre hay fugas, siempre hay evaporación, siempre hay residuos que no se pueden procesar. Tarde o temprano, la cuenta bancaria de tus recursos vitales llega a cero. Es una matemática implacable. Si no puedes reciclarlo todo, te vas a quedar sin nada antes de llegar a tu destino. Y luego está el tema del aire. Respirar parece lo más sencillo del mundo, pero en una nave espacial es una operación de alta precisión. No se trata solo de meter oxígeno, se trata de sacar el dióxido de carbono que tú mismo exhalas. Si los scrubbers o depuradores de CO2 fallan, no te vas a asfixiar porque te falte aire, sino que te vas a envenenar con tu propio aliento. El CO2 es un gas traicionero. Empiezas con un dolor de cabeza leve, luego te sientes confundido, pierdes la capacidad de tomar decisiones lógicas y finalmente te quedas dormido para no despertar jamás. En el espacio profundo, estos sistemas tienen que funcionar sin pausa durante años. Imagina cualquier aparato que tengas en tu casa: el refrigerador, la lavadora, la computadora. ¿Cuántas veces se han trabado o necesitado una reparación en 2 años? Ahora imagina que, si se traba, te mueres. La fragilidad de las máquinas es el talón de Aquiles de nuestra ambición espacial. Las piezas se desgastan, los sensores se descalibran y los filtros se tapan. Y en el vacío absoluto, no hay una tienda de refacciones a la vuelta de la esquina. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente de miedo. Algo que parece sacado de una película de terror biológico. Resulta que nosotros no viajamos solos. Llevamos con nosotros billones de polizontes, bacterias, hongos y virus que viven en nuestra piel y dentro de nuestras tripas. En la Tierra, estos microorganismos están bajo control gracias a la competencia con otros microbios y a nuestro sistema inmunológico fuerte. Pero en el espacio profundo, las reglas del juego cambian de una forma espeluznante. Se ha descubierto que, en condiciones de microgravedad y alta radiación, las bacterias y los hongos sufren mutaciones aceleradas. Se vuelven más agresivos, crecen más rápido y desarrollan una resistencia increíble a los antibióticos. Estamos creando, sin querer, superbiocidas dentro de nuestra propia nave. En la antigua estación rusa Mir, los astronautas se llevaron un susto de muerte cuando descubrieron que unos hongos mutantes estaban empezando a comerse los sellos de goma de las escotillas y los recubrimientos de los cables eléctricos. Sí, leíste bien. Hongos que comen metal y plástico. En el espacio profundo, estos organismos encuentran en la nave un festín de materiales sintéticos que no existen en la naturaleza. Si un hongo decide que el sellador de tu ventana principal es su comida favorita, estás en problemas serios. Estas biopelículas viscosas y corrosivas pueden atascar las tuberías de reciclaje de agua, inutilizar los sensores de oxígeno y degradar la integridad estructural de la nave desde adentro hacia afuera. Es un enemigo invisible que no puedes combatir con armas y que se alimenta de la misma tecnología
que se supone debe mantenerte vivo. Además, el ambiente dentro de una nave en el espacio profundo es, para ser honestos, bastante asqueroso. El aire nunca está realmente limpio. Se llena de partículas de piel muerta que flotan por todos lados, porque no caen al suelo, restos de comida, gotas de sudor y gases que desprenden los mismos materiales de la nave. Todo eso pasa por los filtros una y otra vez. Con el tiempo, el olor se vuelve insoportable, una mezcla de hospital, gimnasio viejo y taller mecánico. Esa carga biológica constante es un estrés brutal para el cuerpo humano, que ya de por sí está debilitado por la radiación y la falta de gravedad. Tu sistema inmune, confundido y agotado, tiene que luchar contra bacterias mutantes en un ambiente saturado de contaminantes químicos. Es una receta perfecta para una infección sistémica que ninguna máquina de soporte de vida puede curar. Y no olvidemos la complejidad de intentar crear un ecosistema biológico real, como llevar plantas para producir oxígeno y comida. Suena muy romántico eso de tener un invernadero en Marte, pero la neta es que las plantas son tan delicadas como nosotros. Necesitan la luz exacta, los nutrientes exactos y, sobre todo, una gravedad que les diga hacia dónde crecer. En el espacio profundo, las raíces se confunden, el agua no drena y los hongos suelen matar a las plantas antes de que den el primer fruto. Depender de un jardín espacial para respirar es una apuesta suicida. Si las plantas mueren por una plaga o un error en el riego, tú mueres con ellas. Al final del día, estamos intentando meter la complejidad de la biosfera terrestre, que tiene miles de kilómetros de espesor, en una caja de metal de unos cuantos metros. La falta de redundancia es aterradora. En la Tierra, si un árbol muere, hay millones más. En tu nave, si el sistema de reciclaje de agua se contamina con una bacteria resistente, no hay plan B. La tecnología de soporte de vida es, quizás, la mentira más grande que nos han vendido sobre la colonización espacial. Nos hacen creer que es un problema de ingeniería ya resuelto, pero la realidad es que estamos a años luz de crear un sistema que sea verdaderamente autónomo y confiable a largo plazo. Vivir en el espacio profundo es como estar en terapia intensiva de por vida. Dependes de cables y tubos, y cualquier parpadeo de la energía o cualquier mutación de un hongo puede desconectarte para siempre. No somos seres diseñados para vivir en circuitos cerrados. Somos parte de un flujo abierto, de un planeta que respira y se limpia solo. Intentar replicar eso con máquinas y filtros es una tarea titánica que, hasta ahora, solo nos ha demostrado lo dependientes que somos de nuestra madre Tierra. El espacio profundo no perdona la suciedad, no perdona el desgaste y, sobre todo, no perdona la arrogancia de creer que podemos fabricar un mundo habitable dentro de una lata de sardinas. Al final, el soporte de vida no es más que un aplazamiento de lo inevitable. En el vacío, la vida biológica es una anomalía que el universo intenta corregir a cada momento, ya sea mediante la entropía de las máquinas o la rebelión de los microbios que llevamos dentro. Y si creías que tener un hongo mutante comiéndose los cables de tu nave era el peor de los escenarios, espérate a que hablemos de lo que pasa cuando el que se rompe no es el aparato, sino tú. Porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo. En la Tierra, si te empieza a doler la panza de una forma insoportable, o si te sale una muela del juicio con ganas de dar guerra, lo más que pasa es que vas a urgencias, te aguantas el olor a hospital un par de horas y sales con una receta o una cirugía de rutina. Pero en el espacio profundo, la palabra rutina no existe cuando se trata de medicina. Estamos hablando de un lugar donde no hay hospitales, no hay especialistas de guardia, y lo más aterrador de todo, la física básica de la curación está en tu contra. Una emergencia médica a millones de kilómetros de casa no es un contratiempo. Es, casi con toda seguridad, el final del camino. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Una apendicitis. En la Tierra,
Es una cirugía de lo más común, casi de trámite. Te abren, te quitan ese pedacito de tripa que ya no sirve para nada, te cosen y en un par de días estás en tu casa viendo la tele. Pero ahora, imagínate esa misma escena en una nave rumbo a Marte. Primero, ¿quién te va a operar? No puedes llevar un equipo médico completo de cirujanos, anestesiólogos y enfermeras. El peso y el espacio no lo permiten. Lo más probable es que el médico de a bordo sea un biólogo o un ingeniero que tomó un curso intensivo de primeros auxilios avanzados. Y aunque tuviéramos un robot cirujano de esos que parecen de ciencia ficción, hay un problema que la tecnología todavía no puede resolver. La falta de gravedad hace que la cirugía sea una auténtica carnicería. Cuando un cirujano abre un cuerpo en la Tierra, la gravedad es su mejor amiga. La gravedad mantiene los órganos en su lugar, permite que la sangre se acumule en el fondo de la cavidad y que los fluidos no estorben la vista. En el espacio profundo, en condiciones de microgravedad, el interior de un ser humano es un caos total. En el momento en que haces un corte, la sangre no se queda ahí. Empieza a formar esferas perfectas que flotan por toda la cabina. Imagínate al pobre doctor tratando de ver qué está haciendo mientras cientos de burbujas de sangre caliente y pegajosa flotan frente a sus ojos, pegándose a los instrumentos y a las paredes de la nave. Los intestinos, al no tener peso, empiezan a flotar y a moverse de su lugar, estorbando cualquier maniobra. Es como intentar arreglar el motor de un coche, mientras todas las piezas están flotando a tu alrededor, y el aceite sale disparado en forma de canicas negras que te tapan la vista. Es un escenario de pesadilla que convierte cualquier procedimiento simple en una misión imposible. Y luego está el tema de la anestesia. En la Tierra, administrar anestesia es un arte delicado que depende muchísimo de la circulación sanguínea y de cómo el cuerpo procesa los fármacos bajo la presión atmosférica normal. En el espacio, como ya vimos, los fluidos se van a la cabeza y el metabolismo cambia por completo. No sabemos realmente cómo reaccionaría un cuerpo bajo anestesia general en el espacio profundo. Podrías pasarte de dosis y matar al paciente, o quedarte corto y que el pobre astronauta se despierte en medio de la flotadera de sangre. Además, ¿cómo mantienes un ambiente estéril? En una nave donde el aire se recicla constantemente y donde las bacterias mutantes están de fiesta en cada esquina, la probabilidad de que una herida quirúrgica se infecte es casi del 100%. Y una infección postoperatoria en el espacio no se cura con una palmadita en la espalda. Hablemos de las infecciones, porque ese es otro boleto. Como ya te conté, en el espacio profundo tu sistema inmunológico está por los suelos, todo confundido por la radiación y el estrés. Al mismo tiempo, las bacterias se vuelven más rudas y resistentes. Una simple infección en un diente, algo que aquí solucionas con un dentista y un antibiótico de farmacia, allá arriba se puede convertir en una sepsis, una infección generalizada en la sangre, en cuestión de días. Y aquí viene el golpe de gracia. Los medicamentos no duran para siempre. La radiación cósmica galáctica, esa que atraviesa el casco de la nave, también atraviesa los botiquines. Se ha demostrado que la radiación degrada las moléculas de los antibióticos y otros fármacos críticos, volviéndolos inútiles o, peor aún, tóxicos. Para cuando necesites esa penicilina después de 6 meses de viaje, lo más probable es que ya no sirva para nada. Estás solo, con un cuerpo que no se sabe defender y con medicinas que ya caducaron por culpa del sol. Incluso si no necesitas cirugía, el simple hecho de sanar una herida es un problema. En la Tierra, el flujo sanguíneo es constante y eficiente gracias a la gravedad y a nuestra actividad física normal. En el espacio, las heridas tardan mucho más en cerrar. La piel se vuelve más delgada y frágil, y la falta de una circulación adecuada en las extremidades hace que cualquier raspón se convierta en una úlcera que no quiere sanar. Si te rompes un hueso, olvídate de que pegue bien.
Como tu cuerpo ya está ocupado deshaciéndose del calcio de tus huesos porque cree que no los necesita, el proceso de regeneración ósea es lentísimo y de mala calidad. Te quedarías con una fractura permanente que nunca terminaría de soldar, dejándote inválido en un lugar donde cada gramo de fuerza física es necesario para sobrevivir. Y ni hablemos de las emergencias médicas que requieren equipo pesado. ¿Un ataque al corazón? ¿Un derrame cerebral? ¿Una insuficiencia renal? En la Tierra tenemos máquinas de diálisis, escáneres de resonancia magnética y desfibriladores avanzados. En una nave espacial, el equipo médico tiene que ser pequeño, ligero y consumir poca energía. No puedes llevar un hospital de tercer nivel en una misión a Marte. Si alguien sufre un evento coronario, lo único que pueden hacer sus compañeros es darle una aspirina y rezar para que no se muera pronto, porque no hay forma de hacer un cateterismo o una cirugía de bypass a mitad del vacío. La realidad es que, en el espacio profundo, cualquier condición médica que requiera más que una venda y un par de pastillas es, en la práctica, una eutanasia involuntaria. Lo más gacho de todo esto es el impacto psicológico para el resto de la tripulación. Imagina tener que ver a tu amigo, a la persona con la que has compartido meses de aislamiento, morir lentamente por algo que en la Tierra se hubiera curado en una tarde. El sentimiento de impotencia es devastador. Y luego está el problema logístico más oscuro. ¿Qué haces con el cuerpo? En una nave espacial, no puedes simplemente abrir la ventana y sacarlo, porque eso contaminaría el exterior y sería un desperdicio de recursos biológicos. Sí, suena horrible, pero en el espacio todo se recicla. Mantener un cadáver a bordo es un riesgo biológico y un trauma psicológico insoportable para los sobrevivientes. La medicina espacial es una disciplina que apenas está gateando, y lo que hemos aprendido hasta ahora es que el cuerpo humano es demasiado delicado para el espacio profundo. No estamos hechos para estar lejos de nuestros hospitales, de nuestras farmacias y de la gravedad que dicta cómo debe fluir nuestra sangre y cómo deben sanar nuestras heridas. La idea de que vamos a colonizar otros mundos asume que siempre vamos a estar sanos. Pero la vida no funciona así. La vida es enfermedad, es accidente, es desgaste. Y el espacio profundo no tiene espacio para los enfermos. Es un entorno que exige perfección biológica en un lugar que se dedica a destruir esa misma perfección desde el nivel atómico. Sin un hospital a la vuelta de la esquina, el espacio profundo no es una frontera. Es una sala de espera infinita donde cualquier pequeño achaque es el prólogo de un final inevitable. No hay esperanza allá afuera para el que cae enfermo. Solo el silencio de las estrellas y la certeza de que la Tierra, con todos sus médicos y sus medicinas, está demasiado lejos para escuchar tus gritos de auxilio. Al final, después de haberle dado vueltas a la radiación que te fríe el ADN, a la falta de gravedad que te deshace los huesos y a la locura que te muerde el cerebro en el aislamiento, llegamos al muro más alto y más grueso de todos, la física implacable del tiempo y la distancia. Porque la neta, el espacio no es solo un lugar peligroso, es una grosería de grande. Estamos tan acostumbrados a ver mapas del sistema solar en los libros de la primaria, donde los planetas se ven todos juntitos y coloridos, que nuestra mente no alcanza a procesar el vacío real que hay entre una piedra y otra. Si la Tierra fuera del tamaño de un grano de sal, el Sol estaría a la distancia de un campo de fútbol, y la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a miles de kilómetros de distancia. Atravesar ese vacío no es un viaje, es una condena a cadena perpetua dentro de una lata de metal. El espacio profundo es la prisión definitiva porque, aunque lográramos construir la nave perfecta, el reloj sigue avanzando y nuestra vida biológica es apenas un suspiro frente a la inmensidad del cosmos. La bronca principal es que somos demasiado lentos. Incluso con la tecnología más fregona que tenemos ahorita, como los motores de iones o las velas solares,
Llegar a Marte nos toma meses, y llegar a los planetas exteriores nos toma años. Pero si queremos salir de nuestro vecindario, si de veras queremos buscar otro hogar en las estrellas, estamos hablando de siglos o milenios. Ni siquiera con propulsión nuclear, que suena muy acá de ciencia ficción, podríamos acortar los viajes lo suficiente como para que un ser humano de carne y hueso vea el principio y el fin de la travesía. Esto nos lleva a un concepto que suena muy romántico en las novelas, pero que, si lo piensas tantito, es una pesadilla ética y biológica: las naves generacionales. La idea es que mandas a un grupo de personas al espacio sabiendo que ellos nunca van a llegar a su destino. Ellos van a vivir, se van a reproducir y van a morir en la nave, y serán sus hijos, o sus nietos, o sus tataranietos, los que finalmente pisen otro planeta. Ponte a pensar un segundo en lo gacho que es eso. Estarías condenando a generaciones enteras de seres humanos a nacer y morir en un entorno artificial, sin haber visto nunca un árbol real, sin haber sentido el viento en la cara o el calor del sol de verdad. Serían prisioneros de una misión que ellos no eligieron, viviendo en un mundo de pasillos estrechos, aire con olor a óxido y comida sintetizada de sus propios desechos. Psicológicamente, eso es una bomba de tiempo. ¿Qué pasa cuando la tercera generación diga: ¿a mí qué me importa Marte? Yo quiero vivir mi vida y no ser un engrane más de esta máquina? La cohesión social en una nave generacional es casi imposible de mantener. Lo más probable es que, mucho antes de llegar a cualquier estrella, la tripulación se haya despedazado a sí misma en guerras internas, o que la apatía total los haya llevado a apagar los sistemas de soporte de vida. No puedes forzar a un ser humano a ser un eslabón biológico durante 200 años sin que algo se rompa en su espíritu. Y luego está el problema de la degradación genética. En una población pequeña y cerrada, como la que cabría en una nave, la endogamia se vuelve un peligro real. Por más que intentes controlar quién tiene hijos con quién, el acervo genético se va estancando. A eso súmale que, aunque tengas el mejor blindaje del mundo, la radiación cósmica de fondo, esa de la que hablamos al principio, va acumulando daños en el ADN de cada generación. Los niños nacerían con mutaciones cada vez más graves, con sistemas inmunológicos más débiles y con una capacidad cognitiva mermada. Para cuando la nave llegara a su destino, después de 300 años de viaje, lo que bajaría de la rampa ya no serían seres humanos sanos y brillantes, listos para colonizar un mundo. Serían sombras de la humanidad, seres deformados física y mentalmente por siglos de encierro y bombardeo radiactivo. El espacio profundo no solo destruye al individuo, destruye el linaje. La neta es que, cuando sumas todos los factores, la conclusión es inevitable y bastante amarga. El espacio profundo no es para nosotros. No estamos diseñados para la inmensidad. Somos criaturas de un ecosistema abierto, de un planeta con una gravedad específica, con una atmósfera protectora y con una red social de miles de millones de personas. Intentar meter todo eso en una nave y lanzarlo al vacío es como intentar que un pez viva en el desierto metiéndolo en una bolsa de plástico con un poquito de agua. Puede que aguante unos minutos, puede que incluso se mueva un poco, pero al final, el desierto siempre gana. El espacio profundo es el desierto definitivo, y nosotros somos ese pez fuera del agua, pataleando con una arrogancia que el universo ni siquiera se molesta en notar. Hemos repasado cómo la radiación nos deshace las células, cómo la falta de gravedad nos licúa los huesos y nos hincha el cerebro, cómo la soledad nos quiebra la mente y cómo la basura cósmica nos caza, como si estuviéramos en una feria. Hemos visto que nuestras máquinas fallan, que nuestros medicamentos se vuelven veneno y que no hay hospital que nos salve cuando la biología decide tirar la toalla. El espacio profundo es un ambiente activamente hostil que rechaza la vida tal como la conocemos. No es que sea difícil sobrevivir allá afuera, es que es biológicamente imposible a largo plazo.
Somos un producto de la Tierra y estamos encadenados a ella por cada átomo de nuestro cuerpo. La frontera final no es un lugar para conquistar, es una barrera que nos recuerda nuestra propia fragilidad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y quizás un poquito menos deprimente si lo ves desde otro ángulo. Tal vez el error ha sido creer que nosotros, los de carne y hueso, somos los que tenemos que ir. Si lo piensas bien, la evolución no se detiene. Nosotros somos el resultado de millones de años de cambios biológicos, pero ahora estamos en la era de la tecnología. Tal vez nuestros hijos, los que de verdad hereden las estrellas, no sean biológicos. Quizás los exploradores del espacio profundo sean inteligencias artificiales, conciencias descargadas en cuerpos sintéticos que no necesitan aire, que no se mueren por la radiación y que pueden dormir durante 1000 años mientras cruzan el vacío sin volverse locos. Un robot no necesita un hospital, no tiene huesos que se desintegren y no le importa si la Tierra es un puntito invisible en el cielo. Para una máquina, el tiempo no es una prisión, es simplemente un parámetro más. A lo mejor, nuestra chamba como especie no es colonizar el universo, sino ser el puente, el bootloader biológico que dé origen a una forma de vida que sí sea capaz de aguantar los madrazos del cosmos. Nosotros ponemos la chispa, el sueño y la curiosidad, y ellos, los seres de silicio y metal, ponen la resistencia y la eternidad. Es una idea que cala en el ego, porque a todos nos gustaría pensar que seremos nosotros los que bajaremos de la nave y sentiremos la arena de otro mundo en los pies. Pero la física no sabe de sentimientos. El espacio profundo es para los inmortales, para los que no respiran, para los que no tienen ADN que se pueda romper. Nosotros somos demasiado tiernos, demasiado húmedos y demasiado efímeros para la frialdad del vacío. Así que, después de todo lo que hemos visto, de todas las formas en las que el universo intenta borrarnos del mapa en cuanto asomamos la cabeza fuera de la atmósfera, la pregunta queda en el aire. La tecnología va a seguir avanzando, las naves van a ser más rápidas y los trajes más resistentes, pero tu cuerpo va a seguir siendo el mismo que evolucionó para perseguir presas en la sabana africana. El espacio profundo no va a cambiar, es el vacío absoluto, eterno e implacable. La sentencia de muerte biológica está firmada desde el momento del despegue, y tú, después de saber todo esto, de entender que allá afuera no hay gloria, sino una degradación lenta y silenciosa de todo lo que eres, ¿tendrías el valor de entrar en una nave sin vuelta atrás? ¿Te subirías a esa lata de metal sabiendo que tus ojos se van a nublar, que tus huesos se van a romper y que nunca volverás a ver un cielo azul? Comenta abajo si crees que la ambición humana es más fuerte que la propia biología, o si ya va siendo hora de aceptar que las estrellas no son para nosotros, sino para lo que venga después de nosotros. No te olvides de suscribirte para seguir explorando las verdades más crudas de nuestro universo. Nos vemos en el próximo vacío.